La ceremonia de sustentación para la obtención del título profesional de licenciado en Comunicación Social. Reunidos en sesión presencial del 19 de agosto del 2025, damos inicio a la ceremonia de sustentación para optar el título profesional de licenciado en Comunicación Social. Esta ceremonia está acompañada del autor de tesis en Gianfranco Milciades Herrera Castro, y el jurado integrado por los docentes licenciada Rosa Cosipuma, miembro, licenciada Iris Gladys Tinoco Casayo, miembro, el magíster Jesús Portugal Bernedo, asesor, y el doctor Ernesto Ventosilla, maestre presidente. Iniciamos la sustentación de tesis titulada Comunicación de las Políticas Públicas, Estrategia de Comunicación en el Plan BIM Perú del Ministerio de Economía y Finanzas. El bachiller Gianfranco Milciades Herrera Castro tiene 20 minutos para sustentar su tesis, para dictar el título profesional de licenciado en Comunicación Social. Adelante. Buenas tardes, señores miembros del jurado, estimado asesor. Mi nombre es Gianfranco Milciades Herrera Castro, bachiller en Comunicación Social por esta casa de estudios, y hoy presentaré mi tesis titulada Comunicación de Políticas Públicas, Estrategia de Comunicación en el Plan BIM Perú del Ministerio de Economía y Finanzas, con la cual opto por el título profesional. Bueno, en primer lugar, para entender la relevancia del estudio, debemos conocer el contexto en el que se desarrolla. El Plan BIM Perú es una política pública a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas creada en el año 2020, que busca que las instituciones públicas incorporen la metodología BIM en sus proyectos de infraestructura. A su vez, es importante mencionar que BIM es una metodología de trabajo colaborativo que mejora la eficiencia, reduce tiempos y optimiza costos, por lo que su adopción representa una mejora significativa en el desarrollo de obras públicas. En ese contexto, la comunicación tuvo un papel decisivo, porque el Estado empezó a promover a que las instituciones públicas adopten BIM bajo su normativa con el objetivo de modernizar la gestión de proyectos frente a los procedimientos tradicionales. En ese sentido, la comunicación resulta clave para mostrar los beneficios de BIM de manera clara, capturar la atención de los interesados, persuadirlos de la necesidad del cambio y acompañarlos durante el proceso de adopción. En cuanto al periodo de estudio, este se desarrolló entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 durante la etapa de implementación de la política pública. Referente al problema de investigación, el Plan BIM Perú, al estar dentro de una estructura como es el Ministerio de Economía y Finanzas, que con procedimientos y formas de trabajo ya establecidas, encontró limitaciones para poder gestionar su comunicación. Esto se debe a que el MEF se regía por un enfoque institucional, tradicional de comunicación, orientado en especial a validar las acciones frente al ciudadano, sin hacer diferencia de sus demás públicos o en función de sus intereses o de los temas que se les presentaban. Sin embargo, en esta etapa de implementación, el objetivo no se centra tanto en el ciudadano, sino en lograr que nuevas instituciones públicas adopten esta metodología. Por tal razón, gestionar la comunicación bajo la estrategia del MEF no resultaba suficiente para alcanzar los objetivos de la política pública. Ante esta situación, se desarrolló una estrategia de comunicación basada en los lineamientos para la gestión de proyectos que respondiera a las necesidades del Plan BIM Perú y que también sirviese a futuro como alternativa para otras iniciativas públicas o similares. De este escenario surge la pregunta central de la investigación: ¿de qué manera resultó eficaz la estrategia del Plan BIM Perú para fomentar la adopción de BIM en instituciones públicas? Seguidamente, para responder esta pregunta se definió como objetivo principal analizar la estrategia de comunicación del Plan BIM Perú desarrollada según los lineamientos de la Dirección de Proyectos para fomentar la adopción de BIM en instituciones públicas. En ese sentido, se tuvo que evaluar cómo fue planificada, gestionada y monitoreada y qué tanto ayudó a que más instituciones públicas inicien la adopción de BIM en sus organizaciones. En cuanto a la metodología, la investigación tuvo un enfoque cualitativo de tipo descriptivo para conocer a fondo la estrategia de comunicación que desarrolló el Plan BIM Perú para el cumplimiento de sus objetivos trazados. Para ello se realizaron entrevistas semiestructuradas a 3 actores clave:
siendo el primero quien diseñó la estrategia de comunicación, segundo, el nexo o vínculo entre el MEF y el Plan BIM Perú, y por último, el coordinador de la política pública. Asimismo, se realizó una revisión documental de lineamientos y materiales producidos por el Plan BIM Perú, y finalmente se consultó a la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos o guía del PMBOK con el fin de contrastar la teoría con la práctica. Bueno, a continuación, para comprender cómo se analizó la estrategia de comunicación, es importante explicar los siguientes fundamentos teóricos. El primero corresponde a la guía del PMBOK, la cual es impulsada por el Project Management Institute, PMI, de los Estados Unidos, la cual es una guía que reúne buenas prácticas reconocidas internacionalmente para dirigir proyectos de manera ordenada y eficiente. A su vez, un proyecto se entiende como un trabajo temporal realizado con el propósito de crear un producto, servicio o resultado único. Por otro lado, la dirección de proyectos consiste en organizar tareas, coordinar recursos y administrar los tiempos para alcanzar los objetivos establecidos. Asimismo, la guía del PMBOK agrupa su contenido en distintas áreas de conocimiento, que son como capítulos temáticos que reúnen métodos y herramientas para manejar de una manera adecuada un proyecto. Finalmente, en lo referido a la estrategia de comunicación, esta se concibe como un plan en la cual se va a definir qué se va a comunicar, a quién, cómo y cuándo, garantizando que el mensaje llegue de manera clara, coherente y de forma oportuna. En este punto de la investigación fue necesario establecer las categorías que guiarían el análisis. A partir de la guía del PMBOK se seleccionaron dos áreas de conocimiento directamente relacionadas con el objetivo de la política pública. Bueno, la primera categoría corresponde a la gestión de los interesados, que consiste en identificar quiénes son los actores clave, planificar cómo involucrarlos, gestionar su participación y monitorear su nivel de compromiso. La segunda categoría corresponde a la gestión de las comunicaciones, que comprende la planificación, la gestión y el monitoreo de los mensajes, los canales y los tiempos adecuados para que la información llegue de manera clara y oportuna. Dentro de cada categoría se distinguen dos elementos principales. El primero son los conceptos. Los conceptos son procesos clave que marcan el orden del trabajo. Entre ellos podemos apreciar la de identificación de los interesados, planificación del involucramiento de los interesados, planificar las comunicaciones, gestionar las comunicaciones. Bueno, segundo son las buenas prácticas, que son acciones concretas que permiten que estos procesos funcionen de manera efectiva. Con este marco fue posible analizar la estrategia de comunicación de la política pública. En cuanto a los resultados esperados, la estrategia de comunicación fue diseñada con un propósito central: impulsar la adopción de BIM en instituciones públicas. Para alcanzar este objetivo se seleccionaron tres ejes principales. El primero es el de garantizar que la información sea clara, oportuna y adaptada a las necesidades de información de los interesados. El segundo es de fomentar el interés y el compromiso de los actores clave, es decir, quienes tenían la capacidad de decidir y liderar la adopción de BIM en sus instituciones. El tercero es el de asegurar la coordinación interna y externa, de modo que cada acción desarrollada se encuentre alineada a los objetivos de la política pública. Bueno, el primer análisis correspondió a la gestión de los interesados. Bueno, se muestran los procesos de identificación y planificación. Bueno, en estos procesos se pudo identificar un mapa de actores en donde se determinaron dos categorías principales. La primera corresponde a los interesados directos, que son quienes van a implementar la metodología en sus instituciones. Dentro de esta categoría se encuentran los operadores de inversión, que es, como decía, el público objetivo del Plan BIM Perú, que va a desarrollar esta tarea, ¿no? En segundo lugar tenemos a los interesados indirectos, que por ejemplo tenemos a la academia, la cual va a tener la función de dar continuidad en el tiempo a la política pública, es decir, formar profesionales con aptitudes relacionadas en esta metodología de trabajo colaborativo para que tenga permanencia.
El segundo es el sector privado, que también es importante porque son ellos quienes a través de las licitaciones van a poder desarrollar estos proyectos, ¿no? Y segundo, tenemos a los organismos internacionales porque es necesario recoger experiencias y tener alianzas con entidades del extranjero para que puedan contribuir de manera positiva en cuanto a las normativas desarrolladas por el Estado peruano. Bueno, es importante mencionar que esta clasificación no se desarrolló de manera aislada, ni tampoco fue a criterio de quien desarrolló la estrategia de comunicación, sino que fue construida de manera conjunta con todos los miembros de la política pública y se tomó como base las necesidades y los objetivos que estaban establecidos en el plan de implementación y hoja de ruta del Plan BIM Perú, ¿no? Que es anterior al propio desarrollo de las actividades del equipo. En cuanto a los procesos de gestión y monitoreo, se aplicó un liderazgo de servicio, brindando acompañamiento y respaldo a las instituciones en su proceso de adopción, dado que el esfuerzo es alto de las instituciones para desarrollar, es preciso dar todo el respaldo de parte del MEF y del Ejecutivo ante las acciones que estas instituciones vienen desarrollando. Esto se materializó en reuniones de involucramiento que permitieron dar seguimiento, resolver dudas y mantener la motivación de las instituciones públicas en el proceso de adopción de BIM. En segundo lugar, se realizaron los análisis de la gestión de las comunicaciones, la otra categoría de bueno, en cuanto al proceso de planificación podemos determinar dos aspectos. En el primero, se identifican las necesidades de información de los interesados. A su vez, se definen formatos específicos para poder atender esas necesidades, dentro de las cuales tenemos publicaciones en redes sociales, infografías, notas de prensa, presentaciones. El segundo, la web del Plan BIM Perú se consolida como el repositorio principal de información de la política pública, por el alcance que tiene y por la accesibilidad que todos los interesados tienen hacia ella, ¿no? Tercero, se adopta un estilo de comunicación asertiva durante la interacción con los interesados para poder difundir los beneficios de BIM, generar confianza y evitar ambigüedades que puedan ocurrir en cuanto a la propia metodología y los mismos procesos de adopción. Por último, se establecen las responsabilidades del comunicador, o sea, su labor de manera interna y también externa. Se identifican procesos para las aprobaciones de los recursos comunicacionales desarrollados y por último los recursos necesarios para el desarrollo de las propias actividades dentro de la política pública. En cuanto al proceso de gestionar las comunicaciones fueron tres los aspectos claves. El primero corresponde a la implementación de un sistema de agendas electrónicas para dar mayor facilidad al momento de gestionar las reuniones con los interesados de la política pública. En segundo lugar, se utilizaron herramientas de trabajo colaborativo para el desarrollo de las actividades tanto internas como externas del Plan BIM Perú, además de ser complementadas con el uso de correos corporativos y de uso de plataformas virtuales para la realización de reuniones. Por último, se identificaron los medios sociales del MEF, a través de los cuales se difundieron los avances de la política pública, dado que el Plan BIM Perú no poseía medios sociales propios, salvo su propia web. Finalmente, en relación con el concepto de monitoreo, en el gráfico mostrado, se muestra un resultado concreto. Son 34 instituciones públicas que han iniciado el proceso de adopción de BIM dentro del periodo de estudio y en el marco de la aplicación de la estrategia de comunicación. Asimismo, se puede apreciar una tendencia de crecimiento sostenido, lo que refleja el cumplimiento de los objetivos planteados y de los resultados esperados. Si bien esta cifra puede parecer menor, reducida, es relevante destacar que la adopción de BIM es un proceso gradual y que demanda tiempo. Y en ese sentido, los avances registrados demuestran que las acciones de comunicación implementadas están funcionando y que también proyectan continuidad en el tiempo. Bueno, conclusiones.
En primer lugar, es importante destacar los resultados concretos obtenidos. La estrategia de comunicación ha permitido que 34 instituciones públicas inicien la adopción de BIM, lo que demuestra la eficacia de la misma durante el periodo de estudio. En segundo lugar, reconocer los elementos que hicieron posible este avance, siendo estos la gestión de las comunicaciones y la gestión de los interesados determinantes para identificar a los públicos, atender sus necesidades de información y generar las condiciones para que las instituciones puedan adoptar esta metodología de trabajo colaborativo. Un tercer punto también es el enfoque aplicado en la estrategia de comunicación. En este caso, el uso de la guía del PMBOK brindó un enfoque técnico y de proyectos orientado a resultados, distinto a un enfoque tradicional de comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas, que priorizaba al ciudadano respecto a la validación de la institución. Finalmente, señalar las limitaciones encontradas que, bueno, básicamente tienen relación a la propia estrategia, la cual no fue formalizada en un documento oficial, lo cual puede limitar su sostenibilidad también en el tiempo y su posibilidad de replicarse en otras políticas públicas o iniciativas similares, por el mismo hecho de que comprender la guía del PMBOK o todos estos conceptos requiere de un conocimiento intermedio en dirección de proyectos. Bueno, en cuanto a las recomendaciones, en primer lugar, la autonomía de los equipos de comunicación. Es necesario brindar mayor autonomía a los equipos que gestionan políticas públicas o, en su defecto, bueno, facilitar todos los procesos para las aprobaciones, para difundir información. Siempre hay limitaciones en cuanto a estos hechos, ¿no? ¿Qué permite esto? Esto permite garantizar que los mensajes sean más oportunos y visibles hacia los públicos interesados, ¿no? Y podamos satisfacer sus necesidades de información, ¿no? Bueno, en segundo lugar, conocer bien a quién nos estamos dirigiendo. Es necesario segmentar adecuadamente a los públicos, identificando sus demandas de información y a su vez priorizar las más inmediatas. Esto permite que la comunicación sea precisa y cumpla con los objetivos establecidos. En tercer lugar, bueno, asegurar la continuidad de la estrategia. Se recomienda formalizar la estrategia de comunicación en un documento oficial con un sustento teórico, con objetivos de comunicación bien definidos, un mapa de públicos, los canales de comunicación y los mecanismos para poder evaluar su efectividad de los propios resultados que nos están brindando. Esto garantiza tanto su continuidad operativa, sino también su replicabilidad como modelo para otras políticas públicas. Finalmente, la tecnología también es importante. Se debe continuar fomentando el uso de herramientas de trabajo colaborativo, tanto para equipos presenciales como para equipos que trabajan de manera remota, ya que facilitan la organización interna, la coordinación de tareas y permiten un desarrollo eficiente de las actividades de comunicación. Bueno, con esta investigación se pudo confirmar que la comunicación bien gestionada y a través de una estrategia de comunicación adecuada, específica, orientada a las necesidades y orientada a resultados, puede convertirse en un motor de cambio dentro de las propias políticas públicas. En el caso del Plan BIM Perú se demuestra que bueno, no solo se trató de difundir información, sino también de involucrar a las instituciones en un proceso de innovación y transformación en cuanto a esta metodología de trabajo colaborativo llamada BIM. En ese sentido, esta investigación sobre comunicación de políticas públicas evidencia que cuando la comunicación tiene un propósito específico y está orientada a resultados, es capaz de involucrar a instituciones, fomentar la innovación y sentar bases para experiencias replicables en el Estado. Bueno, con esto concluyo mi exposición. Muchas gracias por su atención y quedo atento y disponible a sus preguntas. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar al profesor X con su pregunta, por favor. Bueno, primero, buenas tardes y felicitaciones al bachiller. Muy interesante el tema abordado
y los resultados, ¿no? Pero siempre hay una inquietud en la academia. El trabajo es cualitativo, ¿cierto? Se señala ahí en la descripción metodológica la muestra de los informantes fue conformada por los que directamente participaron en el proceso, ¿no? Como acompañamiento, como asesoría. Claro, en este caso por el especialista en gestión de las comunicaciones, el encargado de desarrollar la estrategia de comunicación, a su vez respaldada también por el contacto directo que tiene el Plan Bien Perú con el MEF y también con el coordinador de la propia política pública, ¿no? Bueno, básicamente la libertad, bueno, en este caso ha tenido parte quien diseña la estrategia, ¿no? Aplicando sus métodos según la dirección de proyectos, ¿no? Y sobre este avance, bueno, como es un plan que también puede ser adaptativo, bueno, se ha ido avanzando conforme a lo que se ha estado buscando, ¿no? En ese caso ha sido el aporte. Y en ese sentido, considerando que es importante, sobre todo me parece valioso el trabajo por el aporte que da en hablar de una metodología que no ha sido trabajada en el sector público y sobre todo en la economía, ¿no? Lo que está señalando, si cuando hemos revisado la tesis, hemos podido apreciar varios componentes interesantes de lo que es el componente de comunicación, específicamente. No se consideró tomar en cuenta la respuesta, la reacción de los involucrados, de los que participaron en este proceso, una muestra pequeña. Bueno, por el momento no hemos tenido esa información, ¿no? O sea, se han ido aplicando algunas encuestas de satisfacción para conocer no tanto los resultados, sino más bien las apreciaciones de las instituciones en cuanto a lo brindado por el Plan Mi Perú, ¿no? Pero bueno, por un tema de dónde se almacena y las limitaciones que hemos tenido, algunas cosas se han perdido, ¿no? Por eso que desde ese punto ya sobrepasaba el nivel de investigación porque prácticamente ya no tenía acceso a eso. ¿Continúa la pregunta o pasamos a la próxima? Entonces, para concluir en mi caso, en las conclusiones tenemos resultados interesantes, sobre todo que ese incremento en ese periodo de tiempo de la adopción de ciertas organizaciones públicas, ¿no es cierto?, en esa metodología. Tú que has estado directamente vinculado al proceso, muy involucrado más en el proceso, ¿qué podrías ver como la gran limitante? Porque nosotros sabemos que en gestión pública una de las grandes limitaciones es que hay una cultura organizacional y conceptual sobre qué hacer que a veces se convierte en una barrera, ¿no? Entonces, ¿qué podrías, que has identificado, que ha sido limitante, pero que de alguna forma, al introducir la metodología, ha producido esta sensibilización en esos involucrados para que adopten, ¿no?, y participen de forma activa? Bueno, en este caso es básicamente, las instituciones obviamente conocían un poco, ¿no? Pero con las estrategias aplicadas creo que hemos podido conservar, tener datos favorables, ¿no? Más que nada creo que tanto por ellas no ha sido el problema, ¿no? Yo considero que ha sido más las limitaciones por el lado del propio ministerio, ¿no? Con el tema de poder difundir información, ¿no? Que, o sea, en teoría hubiese sido factible tener un poco más de apoyo, ¿no? Para que, si bien son 34, pudiésemos haber tenido más instituciones durante ese periodo, ¿no? Pero siempre se prima a la institución por encima de las demás iniciativas o direcciones que puedan haber, ¿no? Yo consideraría que no hemos tenido tanta resistencia al cambio por parte de las entidades, ¿no? Creo que si bien el Estado estaba normando esto y es parte de lo que ellos al final de cuentas van a tener que implementar dentro de sus instituciones, creo que se pudo brindar todo lo necesario, pero siempre había una limitante en cuanto a la capacidad de difundir información por el lado del MEF.
sí, o sea, teníamos que salir sí o sí por los canales institucionales, o sea, no podíamos saltar esa barrera, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas ha sido como, no sé, un aspecto quizás como un reto, ¿no? Puedo decir que ha sido como un reto para poder lograr estos resultados concretos. Sí, porque siempre ha sido una buena producción de comunicación en el trabajo que se ha realizado, ¿no? O pertinente. Y bueno, eso es lo que casi todos tenemos a veces esa limitación en algunas instituciones, ¿no? El tema de difusión, ¿no? Eso sería todo. Continuamos con la licenciada José José. Por favor, profesor, su pregunta. Sí, muchas gracias. A ver, desde la mirada de lo que viene a ser hoy en día la globalización, esta posibilidad de que todos podamos acceder a información, tener mayor información sobre lo que ocurre ultramar antes que lo que está ocurriendo alrededor nuestro, es una metodología que se viene realizando ya en diferentes partes del planeta, en donde principalmente hay organizaciones, entidades privadas que vienen beneficiándose con este tipo de proyectos, ¿verdad? Entonces, acá en el Perú, para probar, hemos comenzado con el Ministerio de Economía y Finanzas, y me parece bien porque desde la mirada de la comunicación se trabaja de forma puntual y al objetivo directo, ¿sí? En la experiencia que tú nos has narrado con relación a la implementación de ese plan, nos has comunicado que son 34 instituciones públicas que durante el periodo de tu estudio han comenzado a aparecer allí en ese mapita. Pero eso ha sido durante tu temporada de estudios. Desde que se ha iniciado hasta ahora, ¿cómo es que tú ves esa proyección? ¿Estamos avanzando? ¿En qué términos? ¿El Ministerio de Economía y Finanzas es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que es conveniente emplear esto y hay acogida, o en todo caso, quienes son los beneficiarios o usuarios de esto, lo acogen, lo sienten bien, creen que pueden mejorar en lo que viene a ser la gestión dentro de lo que es el manejo de las políticas públicas? Bueno, a ver, hasta la fecha son 108 instituciones públicas que están iniciando la adopción de BIM ya en sus organizaciones, ¿no? Bueno, si bien es cierto hasta el momento, más allá del rango del estudio desarrollado, las limitaciones aún continúan. Se nos ha brindado algunas formas, ¿no?, para poder desarrollar este tipo de actividades como los canales de WhatsApp, pero considero que no tienen la misma capacidad o el alcance como lo tiene el propio ministerio, ¿no?, que puede llegar a un montón de instituciones, a servidores que obviamente tienen la necesidad y están en la obligación también de aplicar esa metodología para el desarrollo de proyectos de infraestructura, ¿no? Si bien es cierto, continúan habiendo estas limitaciones, pero siendo sinceros, aún sigue pareciendo un reto para nosotros mismos para poder continuar difundiendo, ¿no? Ahora nos hemos abocado más a la difusión de documentación, porque hay instituciones que ya tienen, por ejemplo, más de un año trabajando bajo esta metodología y necesitan ya información más técnica para poder sumar a lo que ellos vienen desarrollando. De lo que ya se ha venido trabajando con estas 108, ¿cuál de esas consideras tú que es la experiencia con la que sí se puede decir esto funciona? Bueno, hay varios casos de éxito. Por ejemplo, tenemos al grupo Distriluz, que está a cargo, por ejemplo, de Hidrandina, Electrooriente. Tiene como que son cuatro grupos. Y en este caso siempre lo ponemos a ellos de ejemplo, ¿no? Porque ellos, obviamente, ya yendo más a fondo con la propia metodología, pueden tener bajo los modelos que existen ahora de, no sé cómo decirlo, arquitectónicos, donde pueden ver en 3D cómo va a quedar un edificio, por ejemplo,
una planta eléctrica, ¿no? Siempre los ponemos a ellos de ejemplo de lo que van a poder realizar, ¿no? De que ya no va a existir tanto procedimientos burocráticos, sino que todo va a estar en la nube y todas las personas van a poder tener acceso a esto, ¿no? Perfecto, has llegado a donde quería que llegues. Perdóname. A ver, hablaste de la nube, ¿verdad? Por cuestiones de trabajo, yo también hago uso de la nube, pero lo hago para convocatorias que son nacionales, que a final de cuentas van a terminar en el ámbito internacional. Entonces, aquí, ¿no? Esa capacidad que el sector público, ¿verdad?, tiene en cuanto a limitaciones técnicas. En un ministerio común y corriente como el de Educación, cualquier trabajador, director, del nivel que sea, tiene en 20 gigas lo suficiente para trabajar durante un año en la nube. ¿Sí? Los 20 gigas, para mi caso, por los temas que yo manejo, se me fueron en menos de 4 meses. Entonces, cuando yo digo, tengo limitaciones, necesito mayor acceso en la nube, la respuesta es, no se puede, porque de acuerdo a lo que tenemos, esas limitaciones, ¿qué tanto le cuestan hoy al Ministerio de Economía y Finanzas con relación a esto que sí se maneja en el ámbito internacional? Y aquí en el Perú, quienes mejor lo gozan, lo disfrutan, se benefician, son las instituciones privadas. Claro, en este caso sí es un tema en conjunto, y ahí voy también a la propia identificación de los interesados, ¿no? Porque, como ya he mencionado, nosotros también consideramos al sector privado dentro de estos públicos, ¿no? Por ende es como que están complementados, ¿no? Porque es bien cierto que en el sector público van a haber carencias, ¿no? Y en este caso, el rol del sector privado sería dar este soporte, ¿no? Es algo en la cual es inevitable que se va a tener que trabajar de manera conjunta, ¿no? Incluso a nosotros mismos nos sucede, porque si bien somos consultores para el MEF, dependemos muchas veces también de los servicios de Google, ¿no? Y tenemos que tener suscripciones porque todo lo que producimos, al menos desde la parte comunicativa, supera los 15 gigas que te puede brindar la forma gratuita, ¿no? Así que es algo inevitable, por eso también la importancia de saber identificar a los públicos. O sea, está bien, voy a trabajar con el sector público, pero también necesito, quiera o no, al sector privado, ¿no? ¿Por qué? Porque me tienen que dar licencias. Porque para que el Estado desarrolle desde cero también es otra inversión. Por eso, trabajar de la mano con el sector privado nos va a dar licencias, temas de almacenamiento, software. Sí. Gracias. Gracias, presidente. Okay. Muy bien. Yo solo quería ver un punto, justo cuando mencionaste de Andina. Es una experiencia especial porque Andina, yo sé que pertenece al Estado, pero justo acá estaba revisando si tenía participación privada. Y si tiene participación privada. Entonces, ¿crees que los mejores resultados están saliendo por los planes donde se desarrollan empresas nacionales, pero que también tienen características mixtas? Esa es quería tu opinión. Bueno, sí, porque, como ya he mencionado, BIM se está normando desde el lado del Estado peruano, ¿no? Pero obviamente ya se han desarrollado otras infraestructuras en el Perú bajo la metodología. Un caso de éxito es, por ejemplo, que cuando era la época de los Juegos Panamericanos se veía casi imposible que la vía panamericana pueda llegar a construirse en un tiempo tan corto que podría parecer un año. Y al final de cuentas se pudo llegar al objetivo, se desarrolló se alcanzó esa meta porque había experiencias del lado de la empresa privada y también experiencias, como se trabajó de gobierno a gobierno con Reino Unido, también hubieron experiencias extranjeras, ¿no? Por eso es importante tener un mapa de públicos bien estructurado, ¿no? Y no solo enfocarnos a uno solo.
bueno, en este caso el sector privado también ayuda, los organismos internacionales con su experiencia también proporcionan información. De acuerdo. Eso es tu área. Bien, primero felicitarlo a Blanco Herrera que por fin ha logrado culminar su proceso de licenciatura, ¿no? Todos sabemos que hay muchos egresados que tenemos en la escuela. Acabo de ver una estadística ahí de egresados de la Escuela de Comunicación entre el 2015 y el 24, más o menos 860 egresados tenemos. La cuarta parte tiene licenciatura, ¿no? O sea, es una gran responsabilidad de la escuela, ¿no? Resolver ese problema. A pesar que a nivel de las escuelas de cada facultad lideramos, ¿no? Y con las últimas modificaciones que hemos hecho en el escenario de tesis, ya a partir del año pasado, los alumnos terminan con su tesis elaborada. Como no sé si en otras especialidades también eso está funcionando, porque eso va a garantizar que tengamos más titulados, ¿no? En la escuela. El otro aspecto que yo quiero resaltar acá es que esta es una de las primeras tesis sobre comunicación de políticas públicas. ¿Ya? Es un tema que recién está tomando forma con un enfoque teórico de comunicación de políticas públicas, que es un aspecto de la comunicación de gobierno, ¿no? La comunicación de gobierno es mucho más amplia, pero en los últimos años ya han comenzado a aparecer trabajos de investigación de artículos publicados en revistas indexadas sobre comunicación de gobierno. Se ha una subespecialidad, ¿no? Y eso es bueno. Entonces esta tesis está aportando en esa dirección a partir de un tema específico, ¿no? Ya en este ciclo hemos incorporado al sílabo de comunicación política, hemos incorporado una unidad más, que es justamente la comunicación de políticas públicas, que no la teníamos estrictamente desarrollada, ¿no? Pues ahí estamos innovando, ¿no? El otro aspecto es este trabajo de Franco se inscribe en un tema mayor que se llama la modernización de la gestión pública, ¿no? Ustedes saben que hay un plan, hay una política de modernización de la gestión pública y un plan, ¿no? Y recientemente se ha vuelto a elaborar porque los planes tienen un periodo concluyen y hay que formular otro plan, ¿no? Y entonces se inscribe en ese marco de modernizar la gestión pública y el fin es eso, concretamente, ¿no? Es modernizar cómo se desarrolla la inversión en obras públicas. No lo mencionaba Franco, pero por razones profesionales que conozco muy bien, hay una resistencia en las instituciones. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación de la resistencia? Porque ahí está la corrupción, pues. Está la corrupción y están las agendas, ¿no es cierto? Entonces, no les conviene a los grupos de interés que viven del Estado a partir de la inversión pública que simplemente fin, porque esto les va a quitar, obviamente, recursos. Obviamente, ¿no? Entonces, el PIN va pues en esa dirección y obviamente la importancia de la comunicación, ¿no es cierto?, para que este proceso de modernizar la inversión pública tenga sus efectos que el país requiere. Entonces, por ahí me parece que es bien interesante el acuerdo que está haciendo dando su tesis. De acuerdo. Bueno, Franco, invitamos a que puedas retirar unos minutos para poder agregar tu nota.
Gustavo. Ok. Bienvenidos nuevamente. El jurado ha decidido aprobar su sustentación como mención honrosa con la calificación de 18. En consecuencia, ya usted es licenciado en Comunicación Social. Lo felicitamos y la escuela espera que usted se comprometa a desempeñarse en la vida profesional de acuerdo a la formación académica recibida y los principios éticos involucrados en su alma mater para el prestigio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Felicitaciones. Felicitaciones. Muy bien. Blanco, Nogar. Licenciado Blanco, felicitaciones. Muy bien, eso creo que es todo la sustentación. Felicitaciones nuevamente y sube para que, bueno, después del almuerzo puedas conversar con Carmen para ver el proceso que continúa. Ya tenemos